Muy buenas tardes, damos la bienvenida a nuestra audiencia una semana más a la tertulia. Hoy tertulia número 38, que como siempre pues grabamos un viernes por la tarde, hoy viernes día 22 de noviembre, a las puertas del Black Friday. Black Friday es el próximo viernes. Esto a lo mejor a tu empresa no le afecta. Puede ser que sí. Si le afecta a tu empresa, a lo mejor no estás aquí escuchando esto en directo. Estás a otras cosas. Pero personalmente te afecta seguro porque es un spam continuo. Y bueno, ya desde hace tiempo el Black Friday empieza un tiempo antes, ¿no? Aunque yo tengo la sensación de que este año se ha vuelto a comprimir un poco. Se han vuelto a comprimir las campañas. Y volvemos a, al SOT más concentrado. Pero bueno, no es de esto de lo que venía yo hoy a hablar. Venimos a hablar de inteligencia artificial. Y hoy vamos a hacer un especial en la cara B centrado en el SEO, como prometimos el otro día, que estuvimos hablando de ChatGPT Search, de Perplexity, de todo esto, y nos quedamos, nos dio la sensación, ¿no? Nos quedamos con el saborcillo de que ahí había más chicha y que nos quedamos un poco cortos. Así que, bueno, pues en la cara B eh, hemos invitado a un experto, a Juan González Villa, que va a venir a charlar un poquito con nosotros de cómo está el tema de la búsqueda en esta era de la inteligencia artificial generativa. Pero antes haremos una cara de noticias, como siempre, que nos gustan. Eh, y para eso, pues, oye, cuento como siempre con mis copilots. ¿Qué tal, Frankie Corti? ¿Cómo estáis? Muy bien, yo diría que lo que nos quedamos realmente fue pues con la sensación o con la realidad de que no teníamos ni puta idea de lo que estábamos hablando y por eso hemos traído a un profesional al rescate, que bueno, vendrá después, nos contará cuál es su visión y nosotros pues con las palomitas atenderemos realmente a lo que ocurre de verdad por detrás. Pero bueno, muchas gracias por presentarnos. Lu, encantadísimo como siempre de estar por aquí. Y bueno, dispuesto a cumplir el horario, cumplir una horita de programa como siempre. Una horita en otro universo. Sí. No, el tiempo se puede dilatar y nada, bueno. No. Yo soy el que os lo agradece. Juntos ya formamos una única entidad en la tertulia. Eh, y bueno, pues esto. La tertulia, ya sabéis que es un programa de AI Hackers. Es la consultora especializada en resolver problemas de negocio con inteligencia artificial. Y bueno, pues eh, quizá no es el tema de las noticias lo único de lo que tendría yo que hablar, ¿no? Porque tenemos una newsletter, siempre se me olvida, Corti, Sí, échame una mano. tenemos una newsletter donde además de, bueno, de anunciar los episodios ponemos muchas noticias adicionales y cositas que están pasando en el mundo de la IA y su impacto en los negocios en tertulia.mumbler.io y también anunciar que muy prontito tendremos un webinar donde estaremos nosotros tres hablando de cómo, bueno, pues cómo mejorar negocios con inteligencia artificial y un poquito el framework que utilizamos para detectar oportunidades para ayudar a los negocios con inteligencia artificial y cómo se pueden poner en marcha. Dejamos todo esto tanto en la newsletter como en las notas del episodio, la URL, para que os apuntéis a este webinar que va a estar muy chulo. Nos lo estamos currando, ¿eh? O sea que hay que apuntarse. De hecho, para el día en el que se publique esta cara A, quedará muy poquito para el webinar, ¿no? O sea que corred, insensatos, ya estáis tardando. ¿Cuándo hay que pagar para el webinar? Por ahora gratis, pero que se den prisa, ese que no es de por cobrar. Pues nada, dense prisa. Va a estar muy bien y a mí me apetece mucho que contemos un poco nuestra visión desde el punto de vista de negocio y, y bueno, esperemos que sea de provecho para nuestra audiencia, como siempre, que es lo que nos gusta a nosotros. Que Yo luego tengo que nos decir que lleváis. me acabo de enterar de lo que va el webinar con lo que ha hecho Corti, así que creo que tenemos que ponernos de acuerdo a ver qué contamos. Ahora lo tienes que preparar, por lo que he hecho.
Bueno, vamos si queréis con la cara A. Ya sabéis que la cara B luego estará solo en el canal oficial tertulia.mambre.io, pero bueno. Vamos ahora con las noticias. Y como siempre, las noticias pues son las que a nosotros nos da la gana, no las que salen en los medios. Bueno, salen en los medios, pero no son las que se refuerzan muchas veces, ¿no? A mí voy a empezar yo, burro adelante. Y me ha llamado la atención, pues es un tema que a mí me gusta, ¿vale? Que se ha vuelto a hablar fuertemente durante la última semana de una cosa que hemos traído aquí varias veces, que hemos hecho hasta una cara B, que es el tema de la meseta y digamos, este rendimiento decreciente que parece que se ha alcanzado en cuanto a performance por parte de los grandes modelos de lenguaje. Y es que la última semana se ha vuelto a hablar bastante del tema, principalmente pero por varios sitios, ¿no? Pero como ha habido voces como muy autorizadas que han hablado de esto, ¿no? Ya sabéis que en los últimos meses, por dar contexto, pues el desarrollo de modelos de IA, pues digamos que ha seguido creciendo, pero no ha habido avances cualitativos, ¿no? Y siempre se ha estado esperando este salto, ¿no? Que venga GPT-5 y eso suponga un avance increíble o, bueno, su competencia también. Pues han estado ahí pegándose un poco en los benchmarks de siempre, ¿vale? Pero pues había voces que ya decían, ¿no? Pues nos estamos quedando sin datos o los datos sintéticos no serán suficientes, aumentar el tamaño del modelo ya no impacta de la misma forma que lo hacía antes, hay problemas energéticos, bueno, se ha hablado desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero básicamente de lo que se hablaba es que la cantidad de datos y de entrenamiento y tal que podía hacer falta para dar un salto cualitativo, pues algo que directamente pues ni existía, ¿no? Entonces esto dificultaba mucho el que se siguiera escalando de la misma manera en la que se venía escalando hasta ahora, ¿no? Y pues ha habido en la última semana, esto se habla recurrentemente, ¿no? Pero por ejemplo Ilya Sutskever, que como todos sabéis, pues es fundador de OpenAI, pero luego se fue a hacer su compañía, ¿no? Safe Superintelligence, pues ha hablado del tema y él ha dicho que bueno, que ya han pasado estos años o esta fase de buscar la escalabilidad. Y que volvemos, y esto es describe una especie de ciclo, ¿no? Volvemos a una fase en cuanto, él lo ve desde un punto de vista muy científico, ¿no? De descubrimiento. O sea, que hay que encontrar, esto es una cosa que decía Yann LeCun, y había gente que decía, cállese, señor, cállate, boomer, que había que encontrar nuevas formas. Si queríamos seguir avanzando hacia la AGI, había que encontrar nuevas formas de hacerlo porque los LLMs como que ya los habíamos amortizado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los grandes proveedores de grandes modelos de lenguaje, ¿no? Los OpenAI, Anthropic, Google, etcétera, pues también pues ellos publican sus artículos, hacen sus benchmarks y tal, y parece ser que también dan a entender que la cosa se ralentiza, ¿vale? Y que no debemos esperar cambios significativos en lo que es la performance tal y como la hemos entendido hasta ahora, y que ahora pues lo que hay que buscar es más la adaptación a casos de uso concretos, ¿no? Y ellos ya se centran más en hacer fine tunings para cosas muy específicas, y esa es la manera, ¿no? Como una fase más de que ha ocurrido siempre en el mundo del software, ¿no? Más de aplicación, de implantación, de sacarle jugo de verdad a una cosa que ya tiene un potencial enorme y que no se lo estamos sacando, pero que no esperemos que vengan en los próximos años o en un corto plazo cambios tan significativos como los que hemos tenido hasta ahora, ¿vale? Y esto es un poco
las voces, una parte de las voces que se oyen con respecto a lo que es la meseta. Luego oyes a otra gente que dice que no, que no hay un muro. O sea, Malman, por ejemplo, pues repite mucho que no hay un muro, que Que hace falta más dinero. O sea, Malman dice, no hay un muro, tranquilo, esto es un problema de dinero. que Con con los 20.000 se billions soluciona, me sirven. Sí. claro, exactamente. Entonces, bueno, pues como siempre hay voces enfrentadas, pero parece ser que con los números en la mano y los acontecimientos, ¿no? Los retrasos que son evidentes que está habiendo en la entrega de las nuevas generaciones de los modelos enormes, y aquí estoy hablando de GPT-5, ¿no? Lo que se llaman Orion ahora, ¿o qué? Pero también Claude 3.5 Opus, cosas que se esperan y hay retrasos. Parece ser que se están encontrando con dificultades para que la mejora sea sensible, ¿vale? Y esto es algo que antes no era así, ¿no? Era como enchúfale más datos y haz un modelo más grande que funciona. Vamos. Esto es un poco el estado de la meseta en los LLMs. ¿Ya? Sí. No No me voy a sabía enrollar que... más porque si no... Pues mira, me alegra que traigas esta noticia. Hoy justo publicaba un post en LinkedIn en el que hablaba de algo que está muy relacionado, ¿no? Eh, es verdad lo que dices, que hay gente como Sam Altman que te está diciendo que enseguida vamos a tener un GPT-5 que te va a revolucionar todo. Hay gente que ha salido de OpenAI que dice justo lo contrario, como estabas comentando al principio, que las cosas van mucho más lentas y que no va a haber un cambio tan revolucionario. Y lo que nos estamos encontrando, y es de lo que hablaba en ese post, es de lo que nos estamos encontrando que las empresas te van sacando cada semana una nueva actualización del modelo para situarse justo por encima del anterior. Es decir, ChatGPT o OpenAI saca algo que se sitúa por encima de Gemini, o Gemini la semana siguiente es Claude, que se sitúa un poquito por encima de ChatGPT, y luego Gemini, o sea, van poquito a poco haciendo mejoras que son, pues la última, por ejemplo, lo que te hablaba era que los signos de puntuación se ponen mejor, que si las conjunciones son como más humanas, que si las frases tienen longitudes distintas. O sea, son cositas que pueden estar bien, pero que parece que no están dando esos saltos. Entonces, como para estar en top of mind, ¿no? Estar en la cabeza de todos, pues tienen que andar haciendo ese tipo de cositas. Leía también por la semana pasada en el que lo que te venía a decir es que el crecimiento exponencial no existe, al menos no en este tipo de cosas, y que lo que nos podemos esperar encontrar es un crecimiento en plan sigmoide. Para el que no sepa lo que es, al final una sigmoide es una función que es más como una S, ¿no? Empieza creciendo despacio, luego de repente entra en esa fase exponencial de crecimiento hasta que llega un punto en el que vuelve a decrecer y converge a un valor determinado, ¿no? Entonces, claro, el planteamiento aquí es, ¿seguimos en fase exponencial o realmente estamos acercándonos ya a esa convergencia? Una convergencia que puede venir por la tecnología que hay debajo, por el tema de los transformers, por el hardware, por las botellas de agua que tenemos que consumir, y a lo mejor la manera de solucionarlo es que venga otro tipo de algoritmos distintos o la computación cuántica. No tengo ni puñetera idea. Pero sí parece que estamos en un punto en el que al haber tantas opiniones diversas, parece difícil, ¿no? El quedarse con una de ellas, el saber por dónde vamos a tirar. Desde luego estamos en un modelo sigmoide Freud. O sea, me gusta lo de sigmoide. Ese es el nivel. Esto enfrenta mucho, que al final ha habido mucho debate en los últimos meses, sobre todo en Twitter, que es un sitio maravilloso para estas cosas, donde al final, por ejemplo, Jan LeCun desde hace mucho tiempo lleva diciendo que los modelos actuales no, o sea, tienen un techo. Un techo en el sentido de que el deep learning tal y como se conceptualiza ahora no va a llegar a razonar. Y esto no es el único, ¿no? Al final, escépticos también como Gary Marcus, que aparece en una de las noticias que compartía Luz, un poco hablaban de esto, ahora advertían también sobre los límites del aprendizaje profundo, destacando que los modelos más grandes no resuelven problemas fundamentales como la comprensión real. Es decir, lo que estamos hablando es que el paradigma actual permite que los sistemas hagan muchas de las cosas que hacen ahora, ¿no? Que sean capaces de contestar a cosas interesantes, que sean capaces de escribir, pero se paran en cuanto a que no son capaces de tener una comprensión real, un razonamiento profundo y casi esa, bueno, evidentemente no son conscientes, entonces les falta toda esa parte. ¿Hacia dónde vamos?
pues muy seguramente, yo creo que toda esta parte también no se está planteando a los agentes, es a cómo rompo problemas en pedacitos como hace el humano, y a lo mejor esos pedacitos sí que los resuelvo con tecnología más actual, pero lo junto todo de alguna forma más inteligente y rompo ese proceso, o algunos otros enfoques que ayuden a dar ese salto, ¿no? Es decir, oye, con la tecnología actual llego hasta aquí, lo que decías tú, Frankie, ¿no? Al final los modelos, yo seguro contados me suena a modelo RAE, ¿no? De cada release es que el sistema ha aceptado una palabra nueva. Ahora el sistema dice perreo bien, pero hemos aceptado perreo como palabra en la RAE, pero es que no hay una mejora sustancial. Yo creo que estamos totalmente en ese punto. O entra alguna disrupción, que puede ser algo que no tengamos en el radar, que puede ser realmente la llegada de estos agentes, o hay un cambio de paradigma muy fuerte. Y lo voy a conectar con otra cosa que teníamos la noticia, pero lo vamos a meter un poco en todo este marco porque encaja mucho, que era que el otro día salía, bueno, un clip de Kai-Fu Lee, que es el autor de China, ¿cómo es ahí? Superpowers, y hablaba un poco en ese libro de cómo China ha integrado inteligencia artificial y toda esa carrera. Y al final él lo que venía a decir es que en China, competitivamente hablando, como no tenían tantos recursos como para montar, bueno, los datacenters de tarjetas Nvidia que montan en Estados Unidos, que al final mucha gente lo que ha estado haciendo es buscar enfoques mucho más eficientes en la computación, intentando buscar eso, ¿no? Es decir, cómo hacer modelos que sean mucho más eficientes, que necesiten mucha menos computación para dar el mismo resultado. A lo mejor el performance es 0,0001% menos, pero están hablando de que creo que son 30 o 40 veces menos de coste por cada procesado, ¿no? Al final estás disminuyendo más de un orden de magnitud los costes. Y seguramente a lo mejor China es un poco los que también están marcando un camino a seguir en ese aspecto, al igual que ha pasado en otras áreas. Yo creo donde en los últimos años la computación, en general, los teléfonos móviles y demás, se han centrado no tanto en seguir la ley de Moore, sino en ser mucho más eficientes energéticamente. A lo mejor tenemos que entrar ahora, que ya hemos llegado como a esa meseta, ¿no?, del performance, en oye, ahora vamos a hacer modelos que sean mucho más eficientes, mucho más rápidos, que consuman menos recursos para hacer más o menos lo mismo y que nos permita realmente tener muchas más aplicaciones. Porque aunque a día de hoy sea barato, es decir, tampoco el uso de la IA como a pequeña escala no es excesivamente caro como usuario, con APIs y tal, es verdad que para muchos problemas todavía no pueden ser abordados o son muy caros si los abordamos a gran escala de esta forma. Entonces, bueno, muy de acuerdo en que entramos en una fase distinta, ¿no?, con esto de los LLMs. Y para el proveedor, la foto cambia mucho. O sea, desde el punto de vista del usuario, lo que tú has dicho, ¿no? Hay casos de uso que son todavía caros, pero bueno, viendo un poco la tendencia en cuanto a lo que es el coste por token y tal, pues se supone que en un momento dado, digamos que cada vez hay más problemas que son abordables. Pero para el proveedor, lo que decía Samalman, para muchos problemas estamos matando moscas a cañonazos, ¿no? Para responder una pregunta absurda, estoy poniendo toda la fuerza de GPT-4o en marcha y eso cuesta una pasta, ¿no? Entonces, eso también tiene problema, o sea, eso también tiene un problema que tiene que ver con quizá la sostenibilidad, ¿no? Y no solo desde un punto de vista ecológico y tal, sino cómo de sostenible es esto como modelo de negocio a futuro. Y entonces eso va a tener que cambiar seguro. Y quizá esto, el hecho de que se alcance un techo tecnológico, ¿no? Digamos, no va a ser tan fácil como meter más el hecho de desarrollar la performance, pues haga, como decía Kai-Fu Lee, que se estimulen otras maneras de encontrar soluciones. A mí me recuerda un poco a, pues, cómo era distintas fases por las que ha pasado el mundo de la informática, ¿no? Cuando el ordenador era una cosa muy poco potente que no iba a evolucionar en muchos años, pues se metía muchísimo esfuerzo en optimizar el software. Y entonces la algorítmica, digamos que avanzó mucho. Cuando la memoria se volvió baratísima y cuando teníamos upgrades todos los años, la calidad del software se degradaba porque no era necesario
eh, invertir en eso, ¿no? Se invertía más en hardware. Pues, oye, esto ocupa tiene una complejidad de memoria muy alta. Pues me toma memoria, si es que la memoria no vale nada. Y luego, pues, eso es cíclico, ¿no? Luego viene el problema de he almacenado tanto que viene el problema del Big Data y así continuamente. Pues con esto yo creo que pasará un poco lo mismo, ¿no? Si llegas a un punto en el que las restricciones te tienen que llevar a encontrar mejores soluciones. Y luego hay ese otro punto, que es donde entra el tema de los agentes y tal, que es que realmente tenemos algo muy potente y solo estamos arañando la superficie de su potencial. O sea, no, es que realmente para muchos casos no hace falta desarrollarlo más. Lo que hace falta es saber cómo usarlo. Porque es que no estamos haciendo casi nada. O sea, a día de hoy, casi nada, un porcentaje muy pequeño del potencial de lo que puede hacer la IA se está explotando de verdad. ¿No? Estamos en ese proceso de descubrir qué podemos hacer con esto y cómo. Yo creo que ahí hay una oportunidad muy grande. Sin necesidad de que llegue GPT-5 y te resuelva la vida porque tú se lo pidas, ¿no? Que eso es una quimera. Sí. Me gusta lo que has dicho de los recursos porque es algo que nos pasa en general a todos los niveles en la vida, ¿no? Si hablamos de empresas, una startup normalmente cuando tiene pocos recursos aplica toda la inventiva y todo el ingenio que puede para salir adelante. En el momento en el que los tienes como que ya y creces, ¿no? Es como que ya de repente te importa menos, ¿no? Utilizas mucho dinero para a lo mejor hacer lo mismo que antes hacías con poco. Aquí esos recursos pues son la computación y efectivamente ocurre cada 2 por 3. O sea que me parece bastante buena. Con lo otro que comentabas, es verdad, lo comentabais los dos, ¿no? Estamos creando las piezas básicas de sistemas que tienen que ser más complejos y parece que estamos tratando de llevar al máximo esas piezas básicas cuando todavía queda mucho por hacer a la hora de crear esos sistemas complejos, ¿no? De combinarlas con los agentes. Se han hecho cosas con RAGs, pero bueno, eso todavía es incluso, puede ser una pieza dentro de un sistema de agentes, ¿no? Y eso, lo bueno, lo prometedor, por decirlo así, es que se está poniendo también bastante interés en ese punto. Entonces, yo estoy de acuerdo con vosotros. En el momento en el que lleguemos, o sea, se produce ese techo, ¿no? Esa convergencia a un punto en el que nos cueste crecer por la parte de los LLMs, por el otro lado, los casos de uso, las aplicaciones, lo que realmente tiene impacto en la vida real, en la sociedad y en las empresas, es algo que tiene que llegar seguro. Total. Aunque la recorrido, chavales. Sí. Mira, por poner datos que lo estaba buscando antes, ¿no? De lo que hablábamos de esto de K-Fully, porque creo que ejemplifica mucho con datos concretos estas diferencias. Mira, hablan cosas como que usar un servicio como GPT-4 cuesta $4,4 por millón de tokens, mientras que una búsqueda en Google cuesta 180 veces menos. Que esto está muy relacionado con lo que hablaremos luego en la clave, ¿no? Pero estamos hablando de que, claro, a día de hoy, aunque se use mucho ChatGPT, pues no es comparable. Hay muchos usos para los que vas a preferir utilizar algo tipo Google, o las empresas te van a intentar poner por delante usar un Google porque me sale mucho más económico servirte esta info que un ChatGPT. Y el K-Fully tiene una startup y en su modelo G-Lightning, vaya nombre G-Lightning, es 30 veces más económico que GPT-4. Y su rendimiento ya compite en los rankings mundiales, y el buscador de IA BeaGo tiene un coste por solicitud de apenas 1 céntimo, cercano a una búsqueda tradicional de Google. Que bueno, si haces ese 180 entre 30, pues estamos hablando de 6 veces más caro que una búsqueda de Google más o menos, pero que ya estás en el mismo orden de magnitud. Es que te cambia mucho la película. Totalmente. Y bueno, y luego hay soluciones. Fíjate, Apple, por ejemplo, pues, a ver, estamos todavía esperando aquí en Europa la promesa de Apple Intelligence, pero Apple, su propuesta también va por abaratar costes, hacer que las cosas que no requieran gran capacidad de modelo pues no pasen al modelo con gran capacidad, y eso sea un fallback. Bueno, pues, oye, son maneras de explorar soluciones a esto, ¿no? Y yo una vez, como no me enrolla suficiente, la cuento encima una batallita. Hace no mucho he dado un par de veces una charla sobre programación con inteligencia artificial,
concretamente con un sistemita que yo me desarrollé, que era un juguete, no era ninguna cosa para vender ni nada. Pero yo para esa charla pues me desarrollé un sistemita donde tenía 3 modelos que se ejecutaban en local y que hacían 3 fases de desarrollo de software de manera especializada, ¿no? Entrenados con mi código y tal. Los SLMs, ¿no? Eran 3 modelos de lenguaje que yo había entrenado, eran pequeñitos y en mi portátil pues funcionaban. En mi local funciona, decía yo. Y claro, yo cuando esas charlas, cuando dan esas charlas a ingenieros, pues muchas veces surgían las dudas, ¿no? ¿Y esto cómo lo implemento yo? Si se lo quisiera poner a mis programadores, ¿cómo lo hago? ¿Lo monto con ChatGPT? ¿Llamamos unos endpoints y tal? No sé cuánto. Yo no. El local en los portátiles de cada uno. Y la gente no entendía ese modelo de distribución porque nos hemos ido a una fórmula genérica de yo llamo a un endpoint que está en la nube y todo funciona de la misma forma. Y es que se pueden explorar muchas soluciones alternativas a eso, ¿no? Y a mí eso me llama la atención, porque es que nos han vendido, y nunca mejor dicho, una manera de operar y nos la estamos comiendo con patatas. Y hay muchas otras. Entonces ahora llega la era de explorar otra vez. Ahora toca explorar cómo podemos hacer estas cosas de la manera adecuada, no siguiendo la fórmula por defecto con la que gana dinero un cloud provider o quien sea, ¿no? O un OpenAI. Que a ellos les seguirá interesando, claro, pero bueno. O sea, siguiendo con la analogía que decías antes, Lu, ¿no? De cómo, o sea, que esto también hemos tenido una evolución en el mundo de la computación. Es que es un poco parecido, ¿no? Cuando hablamos del uso de ordenadores, pasamos de la época, si os acordáis, prehistórica, casi terminales tontos conectados a servidores, luego pasamos a una era donde todos tenemos un ordenador en casa y toda la computación pasa en el ordenador, luego con los móviles y el mundo cloud hemos vuelto, no terminales tan tontos, pero al final un móvil, mucho de lo que hace lo hace conectado y muy seguramente a futuro evolucionemos todavía más. Yo creo que es parecido, es decir, en cada momento a veces utilizas una fuerza bruta porque es que es lo que tienes a mano, pero luego según van evolucionando las tecnologías que tú requieres utilizar o los casos de uso, pues todo se va a adaptar a esa necesidad. Y está claro que ahora, por lo que has dicho tú, la IA, pues con una Apple Intelligence va a tener que ir a dispositivos no solo móviles, sino a televisiones, a un montón de sitios donde pueda vivir o vivir parte, y habrá parte que tire de cloud, parte que tire de local, y hay que ser cada vez más inteligentes en todo esto. De hecho, escuchando mucho últimamente sobre estos temas, porque se hablan en muchos foros, yo me acuerdo de cuando estaba en la agencia tributaria que hacíamos temas ya de redes neuronales en su día, había un tío, siempre me acordaré, porque todo el mundo ahí programaba una capa muy de interfaz y tal en Java, luego los algoritmos en C, pero había un tío que se dedicaba a programar en ensamblador y código máquina partes críticas del sistema. O sea, aparte el tío lo que hacía es cuáles las partes que más se ejecutan, o sea, dónde se dedica el sistema a dedicar más tiempo, y es el tío lo optimizaba a nivel máquina. Claro. Claro, que es una analogía mucho a lo que hay que hacer ahora. Vale, estamos usando fuerza bruta porque es lo que hace falta, pero ahora vayamos optimizando todos estos sistemas, las partes más críticas, porque son las que si tú las ejecutas muchas veces y las reduces una décima parte, pues evidentemente el sistema en global va a funcionar mucho más rápido. Y este será el escenario si no llegan los ordenadores cuánticos. Y aquí, como casi hemos llegado al tope de tiempo que nos ponemos por noticia, aunque no hemos llegado. Que es media hora el tope de tiempo. Vamos a pasar. Hemos enganchado. Lo bueno es que hemos metido 2 por 1, o sea que... Es verdad que ahí has colado, pero cambia el orden si quieres, que hay aquí. Venga, Frankie, dale. O sea, tengo media hora, ¿no? Es Sí. la conclusión de... Empiezo, que le doy al cronómetro ya. No diré que seré breve porque es imposible, pero vamos a tratar de que no se nos vaya de vareta, como se decía hace años. Pues sí, la verdad es que la computación cuántica parece que antes iba a ser la solución, hace unos años se hablaba muchísimo, parece que ahora, bueno, pues ha pasado a un segundo plano. Pero claro, es lo que ocurre como el chiste de, supongamos que la vaca es esférica, ¿no? Cuando todo es teórico parece que va a funcionar perfecto, en el momento en el que ya te pones a implementar, a ejecutar, siempre te encuentras con problemas que están más allá de lo que te esperabas. Sea como sea, desde luego, se espera que la cuántica, como agua de mayo, ¿no? Se espera que la cuántica aporte cosas a la inteligencia artificial,
pero vamos a hablar hoy un poco de lo contrario, como también la inteligencia artificial puede aportar cositas y solucionar esos problemas que nos trae la cuántica. No vamos a hacer un programa sobre esto, o a lo mejor sí, pero más adelante, pero sí introduzco un par de conceptos para que nos suenen a todos. Cuando hablamos de la computación cuántica, hay dos conceptos que son básicos, que son la superposición, y aquí muy rápidamente, ya sabéis que la unidad básica, si queréis, de información en la computación tradicional son los bits, ¿vale? O los bytes, que son grupos de bits que pueden tomar valores entre 0 y 1, pero en el caso de la cuántica estamos hablando de qubits, y que al hablar de superposición lo que decimos es que se pueden tomar, cada qubit puede tomar los dos valores a la vez, lo cual a mí siempre me ha volado la cabeza, pero es lo que está por detrás, porque esto te permite procesar muchísima más información al mismo tiempo, ¿no? Es la base de todo. Y además también hay otro fenómeno en la cuántica, se llama el entrelazamiento, que lo que hace es que pueda haber dos o más qubits que estén interconectados y el estado de uno depende instantáneamente del otro sin importar la distancia. Pueden estar a miles de kilómetros y sin embargo existe esa relación. Sea como sea, al final, ¿por qué importa esto? Bueno, pues porque al final problemas que a día de hoy son posibles de solucionar o que llevarían años o miles de años de solucionar, y podemos pensar en criptografía si queréis, con un ordenador tradicional sería imposible romper ciertas claves de ciertos tamaños, pues por ejemplo con una computadora cuántica, un ordenador cuántico, serían pues problemas para resolver prácticamente de forma instantánea, ¿vale? Y evidentemente hay mucho más que la cripto, pero perdona, Corti, ibas a decir algo, ¿no? Es decir, un comentario tonto, pero creo que relevante en este punto, y es que hace poco has hablado de entrelazamiento cuántico, y hace poco, hace unos días, de hecho, unos científicos sugirieron que el entrelazamiento cuántico en el cerebro genera la conciencia humana. Entonces, bueno, ahora que está hablando de cuántica aplicada a inteligencia artificial, a lo mejor esto sí que es el nacimiento de Skynet. Pues habrá que pararlo entonces, no sea que ocurra el apocalipsis zombie. Muy buena, muy bien traída, no me acordaba, es verdad que lo había leído, no me acordaba, pero bueno, si llega, pues mira, vamos a morir igual todos, de todas formas. Pero vamos, más allá de para el mal, hay muchas aplicaciones para el bien, ¿no? Pensad en aplicaciones médicas, ¿vale? En todo lo que estamos haciendo los últimos tiempos con AlphaFold, por ejemplo, que ya ha salido aquí, y un montón de cositas más, pues si esto puede aplicarse para el bien. Pero decíamos que la computación cuántica tiene problemas de escalabilidad, programar para este tipo de ordenadores es bastante más complejo, hay muchos costes, pero sobre todo, y aquí es donde llegamos a lo importante, espero que me llevemos más de 25 minutos, se producen una serie de errores que hacen que la computación cuántica no sea fiable. Y son errores que tienen que ver con el entorno. Son errores que tienen que ver con interferencias de campos electromagnéticos, fluctuaciones térmicas, los propios rayos cósmicos, ¿no? Que están en todas partes, no se pueden evitar. Defectos en los materiales, que en un ordenador, esos mismos defectos, un ordenador más tradicional, no te impactan tanto, pero todo esto puede alterar lo que son los estados cuánticos de los qubits, y cuando tú piensas que están de una manera o los has colocado de una determinada manera, se colocan de otra automáticamente y te provocan un error en el cálculo, un error que puede ser realmente significativo, ¿no? Y cambiarte el resultado de un algoritmo que pueda ser muy, muy complejo. Entonces aquí la inteligencia artificial se ha tratado de aplicar siempre para diferentes casos, ¿no? Relacionados con este tema de los errores. Por ejemplo, modelar y simular cómo se produce ese ruido para tratar de aprender y solucionarlo. Optimizar también los circuitos, ¿vale? Aplicando inteligencia artificial para optimizar los circuitos, se espera que se puedan crear circuitos que sean más resistentes a ese ruido, ¿no? O también aplicar algoritmos de inteligencia artificial para corregir esos errores en tiempo real. Detectar cuándo se ha producido un cambio que no se debe y corregirlo dentro de lo posible. Incluso hablamos de aprendizaje por refuerzo. Y lo que salía esta semana se publicaba en Nature, como suele hacer DeepMind casi siempre, se publicaba AlphaQubit, que ya, si empieza por alfa, pues está claro que es de DeepMind, como era en AlphaGo, ¿vale? O como era AlphaFold, que hemos comentado antes, y que es un sistema de inteligencia artificial que han diseñado ellos para tratar de corregir esos errores. No está corregido del todo, o sea, no tienen la solución,
pero ya sabemos que cuando esta gente se pone a piñón con algo, las termina, si no resolviendo del todo, desde luego mejorando muchísimo lo que existe. Aquí lo que están haciendo es, una de las cosas que se hace para tratar de solucionarlo es agrupar los qubits, múltiples qubits en un qubit, de manera que se pueden ir haciendo comprobaciones, se puede ir viendo si se producen cambios, como hay redundancia, pues como pasa quizá, por simplificarlo mucho, en los aviones, ¿no? Que siempre se ha dicho, hay 3 ordenadores, si los 3 coinciden, todo va bien, si 2 coinciden, vale, pero si no es así, pues ya hay que hacer algo que no te tiras en paracaídas. Pues aquí un poco lo mismo, tratar de chequear esa redundancia, ver si hay, cuando hay diferencias, y con inteligencia artificial tratar de solucionarlo. Y con esto pues han logrado reducir los errores, pues en algunos casos poquito, a lo mejor ponían 6% en un caso, pero es mucho más rápido, y aquí el tema de la velocidad es realmente importante, porque estamos hablando de que en un cuántico, se producen miles de millones de errores por segundo en un ordenador cuántico. O sea, hay que solucionarlo a toda leche, está claro. En otros casos donde son más rápidos, lo están mejorando en un 30%, y luego también pensad que si hemos dicho que en un ordenador tradicional la unidad básica son los bytes, son 8 bits, aquí se habla de grupos de qubits que bueno, yo recuerdo haber visto 8, 10, 20, 50. El último ordenador creo que está ya en torno a los 1000 y pico qubits. Esperad que lo tenía por aquí. Sí, el IBM de Condor cuenta con 1121 qubits. ¿Vale? El anterior era de IBM también con 433. Se espera que saquen el año que viene uno de 4158. O sea, estamos hablando de unidades de información muy amplias, muy grandes, pero luego, por otro lado, se está diciendo que para poder resolver bien los problemas que estábamos comentando al principio, no de errores, sino problemas con este tipo de algoritmos, tenemos que tener pues del rango de cientos de miles de qubits, ¿vale? Decenas, cientos de miles e incluso millones. O sea, queda mucho todavía por hacer por ahí y muchos errores que solucionar con todos esos grupos de qubits. Así que nada, me parecía relevante por eso, porque hay un montón de problemas que a día de hoy no podemos resolver con la computación tradicional, porque llevamos tiempo sin hablar o sin escuchar hablar mucho, al menos a nivel mainstream, ¿no?, de la cuántica, porque parecía que se había dejado de lado por los malos resultados. Pero si esta gente de DeepMind se mete aquí en serio y están combinando el conocimiento que tienen ellos con el que tiene la gente de Google, que está especializada, ¿vale?, en temas de computación cuántica, y yo espero que esto sí que le pueda dar un buen empujón, que se acelere un poco más el crecimiento de estas soluciones. No sé cómo lo veis, chicos. Mola bastante la aplicación. Hay que recalcar el impacto de la IA en esto, ¿no? Es decir, la computación cuántica es un campo que pasó de lo teórico a lo sexy, porque no voy a decir a lo práctico, porque realmente no se resuelven problemas reales todavía, pero pasó de lo teórico a lo digamos famoso o a estar en las portadas, porque el ordenador cuántico era una cosa teórica y de repente pasó a existir. Pero claro, está en un estado en el que es una tecnología que es muy difícil de escalar. No es lo mismo que los LLMs. Conecte usted aquí más GPUs, todas las que quiera, hasta que lo que le deje Iberdrola. Pues aquí no es lo mismo, evidentemente. No hay problemas físicos que son importantes, y claro, el potencial desde el punto de vista teórico es enorme, pero escalar esta tecnología es algo que tiene unos retos importantes, como digo. Y, oye, si gracias a la inteligencia artificial podemos solventar parte de ello, pues seguramente sean dos campos que se realimenten entre sí en un momento determinado, ¿no? Es verdad que el ordenador cuántico está todavía muy lejos de ser una cosa, digamos, útil. No hay más que ver la foto de un ordenador de esos, el de IBM o lo que sea, y ver cómo es ese bicho, ¿no? Pues recuerda un poco, ¿no?, a las imágenes, ¿no? Yo no lo he vivido esto, pero nuestros padres sí, ¿no?, de los ordenadores aquellos que ocupaban habitaciones enteras y que iban con las tarjetas perforadas y tal, ¿no? Está un poco en ese estado, y la incertidumbre es si realmente se va a poder pasar en un tiempo razonable al siguiente.
Entonces, bueno, esto está en el campo científico, ¿vale? Pero es algo que promete mucho. Sí, está en el campo científico, pero estaba recordando que no hace mucho, ahora un año así, entrevisté a la gente de Multiverse Computing, que es una startup española centrada en computación cuántica, que al final lo que están tratando es de acercar la computación cuántica a casos de uso reales. De hecho, esta gente sobre todo trabaja con bancos, pues con Caixa, Santander, todo esto para optimizar procesos muy concretos, en riesgos en algunas cosas que son muy, muy críticas. Y estaba actualizando y esta gente ha pasado a facturar en 2023 5 kilos a facturar 20 millones en 2024 y curiosamente parece que están encontrando casos de uso de ordenadores cuánticos para comprimir LLMs y dejarlos en un 5% del tamaño original para luego poder ser embebido, pues eso, en un coche, en un avión o algún otro lado. O sea, curioso, ¿no? El cómo parece que la cuántica y la inteligencia artificial se están retroalimentando y eso, claro, cuando tienes dos cosas tan potentes que se retroalimentan, pues pueden generar un cambio de paradigma bastante importante. Muy buena esa. Desde luego, o sea, mola, que para el tema de la cuantización y tal, no lo había pensado, pero o sea, hay que dejar claro que la cuántica, si se vuelve una cosa estable, y estable aquí es una palabra que tiene bastante significado en el campo de la cuántica. O sea, ya no es los LLMs, cambia el paradigma de computación totalmente. O sea, si eso se vuelve una cosa a la que puedes tener acceso para las cantidades de información necesarias y energéticamente, si es estable y es energéticamente viable, tenemos que cambiarlo todo. Es algo que no es que resuelva todos los problemas, pero hay problemas muy básicos bueno, has hablado antes de criptografía. El problema de la encriptación y su hermana, la desencriptación, bueno, el romper los códigos, es toda esa tecnología se basa en que no se puede, en que computacionalmente no es posible o es prácticamente inviable utilizar la fuerza bruta. Si llega a la cuántica, eso se acaba. Sí. De hecho, ahí en el mercado negro se rumorea, lo todo esto una cena con emprendedores que algunos se dedican al mundo de criptografía y ese tipo de cosas de seguridad. Y hablan así, que yo no sé si es leyenda negra, pero luego escucho otras cosas, pero como que en el mercado negro se venden bases de datos encriptadas que no se pueden acceder, que hay gente que la está comprando con la promesa de que algún día con la cuántica se van a poder desencriptar y poder acceder a secretos o algunas historias de valor. Por otro lado, ya hace tiempo que se habla que los sistemas de criptografía, los más modernos, utilizan claves cada vez más grandes, de forma que incluso con la cuántica sea complicado o casi imposible resolver, ¿no? Al final te lleva a elevar eso. Pero sí que es verdad que, bueno, que secretos de estado encriptados con tecnología de hace unos años, pues con la cuántica se podrán resolver. No, las compañías que se toman la ciberseguridad en serio ya están en un estado post-cuántica desde hace tiempo. No todo, pero sí que lo están abordando, evidentemente. O sea, es como que, a ver, hay que tener cuidado por si se viene. Que estos cambios ocurren muy rápido, ¿verdad? Sí, es verdad que llegan bastante rápidos. Si no recuerdo mal, precisamente una de las claves para todo esto que estás diciendo creo que era el algoritmo de Shor, ¿vale? Que eso lo que trata de hacer es factorizar números muy grandes que no se puede hacer fácilmente con un ordenador tradicional y precisamente la promesa también es que con la computación cuántica esto se puede resolver. El día que esto se pueda hacer y que podamos realmente implementar ese algoritmo de una manera eficiente es cuando todo el mundo tiene que empezar a guardar su culo como pueda, porque va a ser una fiesta por completo. Y lo bueno es lo que estabas diciendo, Corti, es que, joder, que por el camino a lo mejor no tenemos la solución definitiva, pero sí se están pudiendo aplicar soluciones, si quieres pequeñitas o intermedias, a otros problemas, ¿no? En lugar de tener todo o nada, vamos teniendo esos grises, ¿no? Que nos llevan hacia la aplicación total. También sé que se están simulando entornos de computación cuántica con ordenadores tradicionales, ¿vale? Es algo que se hace por lo menos para empezar a desarrollar las técnicas adecuadas de desarrollo, programación. Creo que eso te permite hacer algunas cosas más eficientes, no tanto como sería el propio ordenador cuántico, pero bueno, sí mejorar algunos algoritmos y puede ser una vía intermedia a explorar. Justamente.
Sí, sí. A partir de eso es que estas cosas como que avanza poco a poco para adelante, para atrás, hasta que de repente, un día como está pasando con la IA estos últimos años, pegan un empujón que flipas, o sea, ¿qué pasará? Que aquí fue la publicación de ChatGPT. De un día para otro, en menos de un mes, está todo el mundo revolucionado, pues no podemos decir que no pueda pasar lo mismo. Sí, sí. Justamente. Oye, Pues si venga, queréis... Sí. vamos a seguir. Démosle. Continuemos. Voy a pasar una noticia que es muy curiosa, tiene muchas lecturas, pero dice algo así como que Anthropic acaba de contratar a su primer investigador en bienestar de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, muchas dudas aquí. ¿Qué es el bienestar de una inteligencia artificial? ¿Qué es el bienestar de un modelo de IA? ¿Qué pasaría si algunas inteligencias artificiales del futuro fueran conscientes o merecieran una consideración moral? Que esto hemos hablado alguna vez. ¿Qué riesgo enfrentamos al ignorar o exagerar esta posibilidad? O sea, aquí hay un mundo de cosas, pero bueno, por ser más concretos, la noticia dice que un tal Kyle Fish es el nuevo fichaje de Anthropic y que está abriendo este campo, ¿no? El campo del bienestar de la inteligencia artificial, investigando si sistemas de IA podrían llegar a ser lo suficientemente avanzados para requerir una protección ética. Me recuerda, en cierta manera, a algo que en los últimos meses se parecería haber desechado, ¿no? ¿Cómo se llamaba esto? Había un departamento en OpenAI, ¿no? El departamento de... Alignment. Sí, Super Alignment, que eso se desechó y ahora de repente aparece el bienestar de la IA casi desde el otro lado, ¿no? El Super Alignment me suena más o sonaba más a que no creáramos una IA que destruyera a la humanidad, y esta me suena más a no vayamos a hacer daño a la IA si es consciente, pobrecita, vaya a ser que la vayamos a maltratar. La verdad que genera muchas dudas. No sé ¿cómo lo sentís vosotros? ¿Cómo lo veis? Pues no sé si la nueva ley esta de 35 horas semanales también va por este camino, ¿no? ¿Vamos a tener que ponerles un horario de que estén encendidas y apagadas? O la de protección animal, a lo mejor les aplica, ¿sabes? Que no la puedes dejar ahí sola en casa o no la puedes dejar en el coche con las ventanillas cerradas. No sé si aplicaría. No, pero es curioso que se preocupen de eso y hayan dejado de preocuparse, ¿no? Con lo del superagament, hayan dejado de preocuparse de lo que es lo contrario, ¿no? De la protección hacia las personas. A mí es lo primero que me viene a la cabeza. Esto es un tema que muchas veces, vamos, yo al menos me pregunto por qué, o sea, qué hay detrás de un movimiento así, ¿no? Porque podemos hacer chistes y tal, ¿no? No trates mal a tu rumba, que luego se acuerdan de todo, tal, Claro. todas estas historias. Pero claro, en el punto en el que estamos, siendo realistas y Anthropic, saben de lo que hablan. Es decir, y ellos mismos son de los que han estado hablando de la meseta y de que llegamos a un techo y tal. Que hagan un movimiento así, ¿a qué obedece? O sea, y aquí nos podemos poner a especular, ¿eh? Pero... Claro. O sea, la primera es que ahora mismo estamos hablando de Anthropic por esta noticia. O sea, Eso me sí. refiero, o sea, Efectivamente, es un tema de marketing, parece. claro. Por un lado hay un tema de marketing seguro. Siempre te queda, pues yo creo que se intuía por lo que decías tú, Lu, ¿no? De cuando se hablan de estas cosas siempre te generan la sensación de, oye, ¿y si esta gente sabe algo que nosotros no sepamos? ¿Sabes? Que también puede ser siempre una opción que está ahí sobre la mesa. Yo creo que también hay otra que es, claro, en entornos donde hay tanta pasta y donde hay algo tanto nuevo, en el fondo siempre ha pasado en muchas áreas que hay un poco de investigación filosófica. Bueno, nos podemos permitir filosofar porque tenemos la pasta y vamos a filosofar un poquito sobre esto, porque no está mal, ¿no? El plantearte escenarios futuros que pudiera pasar, sí. Pero yo creo que como exploración ciencia ficcionera puede estar muy bien. Ahora, que nos lo tomemos en serio, pues es lo que te suscita esas dudas. Si lo tratas de vender como algo serio o es marketing o estás sabiendo algo que no estás comunicando a los demás. Sí. Sí, totalmente. Y luego puede ser que no sea algo tan... O sea, yo me imagino, porque al final la noticia tampoco es muy clara en cuanto a las responsabilidades reales de esta persona ni las motivaciones, ¿no? Se sabe como el nombre del cargo y tal. Al final, quizá obedezca a algo mucho más prosaico.
como que, oye, imagínate que lo que quieren es que no se ensucien los datasets con cosas que puedan degradar la performance o vete a saber. O sea, es que igual no es lo que parece, ¿no? Te doy la razón. La verdad es que no me he llegado a leer la noticia en concreto, pero joder, igual el titular o lo que nos esté llegando alrededor le da otro enfoque distinto. Igual es más práctico. Lo que tú puede tener que ver con los sesgos, puede tener que ver con, no sé. Pero es que tú a veces pones, y no ocurre solo aquí, a veces a la gente le das un cargo que significa una movida muy distinta a lo que parece, ¿sabes? Porque hay que poner cargos rimbombantes. Entonces, pues, vete a saber lo que es esto, ¿sabes? Igual es un señor que está allí haciendo limpieza de datasets. No lo sé, ¿eh? Que igual nos pasamos de la raya con esto. Pero fíjate, porque ahora justo había otra noticia, no sé, Corti, si lo has llegado a decir, pero llega un pasajito muy, muy corto que leo. Dice, Izan Pérez, un investigador sobre seguridad de Anthropic, ha sido el coautor de muchos papers relevantes al bienestar de la inteligencia artificial y el año pasado el CEO Darío Amodei dijo que la conciencia de la inteligencia artificial podría ser un problema pronto. Entonces, parece que tiene que ver con eso que estamos diciendo, ¿no? No está muy desencaminado. Claro. Si están con esas, es como un poco el rollo de Altman con vamos a llegar a la superinteligencia pronto, es un tema de marketing que flipas. Sí que es verdad que esta persona, el tal Kai Fish, se ha incorporado en el departamento del Alignment Science Team, o sea que al final volvemos a la misma. Toda esta parte de alineamiento, ¿no? Que esto lo llama alineamiento inteligencia artificial humanos, pero sí, esa suena un poquito... O marketing, o que tienen ya una IA encerrada en una habitación y le están haciendo pruebas. O sea, esa podría ser. Bueno, esperemos que sea eso último. Esperemos que no escape. Muy bien, pues a ver si esto llega a algún sitio, ya nos enteraremos. Sí, si esta noche los dispositivos empiezan a hacer cosas raras y veis que el móvil se mueve, que la rumba empieza a funcionar sola, pues es que ha llegado ese momento. No sé si conocéis una serie de Netflix que no sé si tiene 2 o 3 temporadas, que se llama Robots. Tiene un episodio sobre una rumba asesina que es cojonudo. Totalmente recomendable. Suena bien la rumba asesina. Sí. Una rumba en esteroides, ¿no? Ya es más que una rumba, pero así un poco futurista. Mola mucho, está muy bien. Está bien esa serie en general. Qué guay. Luego hablaremos de robots en la cara B, de robots.txt. Venga, pasamos a la siguiente noticia. Bueno, esta es una noticia, un acontecimiento que a mí me parece relevante por la personalidad a la que implica, ¿no? Es que François Solé, que es una persona muy importante, ha sido una persona importantísima en toda la revolución del deep learning, pues ha anunciado la semana pasada que dejaba Google, empresa en la que ha estado 10 años, para iniciar un proyecto junto a un colega, ¿vale? Y ¿Como nosotros? sí, exactamente, algo parecido. Un proyecto relacionado con IA generativa, tal, no ha dado detalles aún. Pero bueno, es dentro de estos movimientos que están ocurriendo últimamente, en este último año esto ha ocurrido bastante, ¿no? Gente muy relevante en el mundillo que se está moviendo y no por el fichaje, no porque haya ocurrido un fichaje por parte de otra o grande, ¿no? Que se lo ha llevado Apple, estaba en Google, no sé qué, tal, no. Se van a montarse proyectos personales. Que yo creo que esto evidencia mucho que esta gente ve una oportunidad clara, o ve oportunidades claras en cosas que se pueden hacer dentro de este escenario de meseta y todo esto, ¿no? O sea, si tú juntas las dos cosas, meseta con gente que se va a hacer cosas muy concretas, lo que se ve claro es que estamos empezando, yo creo, a aprender a explotar el potencial que tiene la tecnología que tenemos entre manos. Que yo creo que eso es algo muy importante. Sí, yo ahí, Lu, o sea, veo que hay oportunidades, pero también
no sé, la sensación, entiendo que toda esta gente que está bien posicionada, también lo que está viendo, que con el hype que hay y el movimiento, la cantidad de pasta que hay en el mercado, o sea, es que te compensa mucho montarte algo tú, porque es que el upside es la bomba. O sea, siempre hemos hablado, ¿no? Que trabajar en una empresa tecnológica, montar una empresa tecnológica, sobre todo en el Silicon Valley, ¿no? Tenía un potencial porque ha habido crecimientos muy bestias. Pero es que con lo de la IA es una absurdez ya. O sea, al final tienes muchas compañías que se han puesto en valoraciones de cientos, pues como OpenAI, ¿no? Decenas o cientos de billions por estar en este tren. Entonces, claro, con que tengas un porcentaje, casi el que Sí, sea, de algo total. que vale decenas de billions, pues ostras, te paga la casa, como poco. Sí, no es algo que le haga falta seguramente a François Sorel, seguramente pasará al siguiente nivel, evidentemente, y con el nombre que tiene, pues le será muy fácil. Yo estoy Claro, contigo, ¿eh? Le es muy fácil atraer capitalizas dinero. todo eso, justo. Ah, exactamente. Por poner en contexto, porque quizá haya parte de nuestra audiencia que no sabe de quién estamos hablando, pues François Sorel es un investigador de inteligencia artificial, pero que digamos que su mayor contribución fue Keras, que es una librería de Machine Learning que en un momento determinado llevó todo el tema del Deep Learning al siguiente nivel, por, porque propuso una capa de abstracción sobre lo que eran las librerías que venían de antes, como TensorFlow, era una librería sobre TensorFlow, eh, que hizo todo esto mucho más accesible, ¿no? Y eso ya lo hemos visto con ChatGPT y ocurrió antes con el Deep Learning, es algo muy importante. Es decir, que no tengas que ser un súper especialista de la tecnología para poder usarla, es algo que hace avanzar el campo, ¿no? Entonces, digamos que Keras en su momento, este momento nosotros lo vivimos, ¿no? Y fue una cosa que se notó, el cambio cualitativo que había ahí, ¿no? Keras hizo que esto empezase a usarlo todo el mundo. Y en analogía, todo el mundo dentro de la gente que se dedica a la programación, el data science y todo esto. No es como ChatGPT, que es todo el mundo de verdad, sino, bueno, dentro del mundo tecnológico, ¿no? Pero que antes, la propuesta anterior, digamos que podría particularizarse en TensorFlow, era una librería para que la gente que sabía mucho, pues hiciera las cosas más rápido. Y Keras, pues te lo proponía de una forma que el Deep Learning llegó a todo el mundo, ¿no? Y esto pues lo hizo Google enseguida, pues lo incorporó como capa oficial dentro de TensorFlow y ha sido algo muy importante. Y bueno, François Sorel también es filósofo, digamos, es el otro gran filósofo francés de la IA, de la Es siguiente que con generación. ese nombre tenías el filósofo, ¿no? Suena Sí. muy... Y hay algunos podcasts con Les Friedman que os podéis escuchar que están muy interesantes hablando de este tipo de cosas. Es una persona muy inteligente. Entonces, bueno, pues hay que ver qué es lo que se monta. Yo estoy intrigado. Un último comentario. Al hilo de lo que estabais diciendo, ¿no? De lo de pasarse más a la parte más empresarial. No tiene papers ya desde 2019. Ni contribuciones de software tampoco tiene muchas últimamente. No tiene prácticamente ensayos. Es como que se ha dedicado a otras cosas que parece que les quiere sacar rentabilidad. Y no lo digo como crítica, sino como síntoma a lo mejor del paso. Sí, quizá su puesto en Google hubiese cambiado y se dedicaba a otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que es uno más que pega el salto por los motivos que sean y habrá que estar atento. Es una persona relevante. Venga, vamos con un par de noticias más, que nos da tiempo. Sí, justo ahora que se cumple la hora nos da mucho tiempo. No, si os parece, voy a comentar una muy por encima, porque seguramente dé para una cara B, ¿vale? Lo dejamos así como planteadito y ya vemos cuando lo tratamos. Y es un paper que había visto en Springer Link, donde se habla, o sea, es un estudio sobre el impacto que ha tenido la inteligencia artificial generativa en estos 2 añitos, ¿no? O 2 añitos, si queréis, fuera del armario,
en los modelos de innovación, en los modelos de negocio, la innovación en modelos de negocio. Ujú. Y aquí hacen un estudio de algo más de 500 fuentes de todo tipo, ¿vale? En general fuentes públicas, pero no es que hayan hablado con personas necesariamente como tal, sino que han analizado artículos, han analizado casos de uso, han analizado informes, un poco de todo, y es bastante extenso. Y al final de todo lo que hacen es dar una serie de proposiciones como conclusión en las que hablan de ese impacto, ¿no? Hablan de cómo cómo ha impactado en la automatización de procesos creativos, en la personalización de los productos y servicios, cómo se han generado nuevas fuentes de ingresos, cómo ha ayudado a la colaboración entre los humanos y las máquinas. No me pongo a leerlos todos, pero os digo, creo que seguramente nos dé para tratarlo un día con bastante detalle. No es que sea un estudio perfecto, desde mi punto de vista tiene sus problemitas, está muy sesgado a cierto tipo de empresas que son más tecnológicas seguramente, no se ha metido en empresas que puedan ser más industriales, ¿vale? Tampoco da unas aplicaciones demasiado concretas, sino que habla desde un punto de vista con un nivel de abstracción quizá un poco alto, pero bueno, creo que como base para discutirlo con tranquilidad un día puede estar interesante. Ya os digo, no me extiendo más y solamente por ponerlo, por comprometernos desde aquí a tratar el tema un día. Me parece interesante. Yo no me lo había leído, así le he pedido a ChatGPT que me haga un resumen del artículo y dice que la IA generativa facilita la innovación en creación de valor, nuevas propuestas y captura de valor mediante reducción de costes, automatización y personalización masiva. Cambian las habilidades requeridas desplazando roles de creación hacia edición y evaluación y genera riesgos como sesgos éticos, desinformación y preocupaciones sobre privacidad. O sea, hay chicha. Hay bastante contenido. El paper no es que sea súper largo, pero sí suficiente como para que lo veamos con tranquilidad. Total. Pues nada, tenemos que la ver para otro día. Maravilloso. Ya tenemos. Mira, yo toco una última noticia porque... Es la que más mola del día, al que más final. mola el día. Porque Batman, bueno, uno de los Batman, en concreto Ben Y Affleck. bueno, el Batman sí. bueno. Bueno, aquí esto daría para cara B también, ¿eh? No sé si de la tercera, pero daría. Salí el otro día, he hecho un vídeo por no sé, yo lo vi en Twitter, porque al final saldría por todos los lados, ¿no? En una entrevista, en una mesa redonda, donde participaba Ben Affleck y hablaba de la inteligencia artificial, y muy curiosamente, escuchándolo, decías, ostras, este tío está puerto, o sea, se nota que tiene un impacto en su industria. Y hablaban un poco si la inteligencia artificial pues salvaría o destruiría al cine. Y un poco la forma de verlo de Ben Affleck venía a decir en un punto como que él ve muy complicado que una inteligencia artificial sea capaz de reproducir una interacción entre dos personas con todas sus complejidades que aparecen en pantalla y algunos otros puntos. Y sobre todo que un poco que la inteligencia artificial pues no puede crear Shakespeare, ¿no? No puede crear algo totalmente nuevo, sino que es algo que es capaz de inspirarse en lo existente. Esto da para debate, pero es su visión. Y entonces hay cosas muy creativas y muy humanas a las que él entiende que la inteligencia artificial no va a llegar. Eso sí, la inteligencia artificial ya en lo que es cine ha sido una revolución en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con efectos visuales y producción, porque está abaratando totalmente costes en toda la generación de todos estos procesos. Lo que nos permite ir a un modelo de más contenido en menos tiempo y a menos coste, que yo creo que también además encaja mucho con todo lo que estamos viviendo, pues de que el cine se desplaza a los Netflix y este tipo de plataformas, y por otro lado todo el mundo la creación de contenidos por gente más independiente. Es decir, tanto el cine como la tele ya no son para unos pocos con mucha pasta, sino que esto se está democratizando tanto desde la perspectiva de los creadores de contenido como y de las plataformas como desde la parte de la inteligencia artificial. Entonces, hablando un poco del futuro del cine, decía que Ben Affleck que ve que la inteligencia artificial no amenaza el núcleo creativo del cine, sino que complementa a los creadores, facilita el trabajo en todas las tareas laboriosas de revisiones, de ajustes de guión, de cambios de enfoques y más, pero que la innovación profunda seguirá viniendo de la parte humana. Y me ha parecido muy interesante escucharle, ¿no? Porque al final es pues lo mismo. Yo creo que lo podríamos aplicar casi a cualquier sector.
que la inteligencia artificial va a abaratar todos esos procesos y va a aportar mucho, pero la magia en muchos casos va a seguir produciéndose, al menos muy en línea con lo que comentamos al principio, ¿no? Con esta meseta a la que estamos llegando, no podemos esperar que venga mucha gran innovación en cosas muy originales por parte de la IA, porque llegamos a esa meseta, sí que ayudará en muchas tareas, y hasta que no llegue esa gran revolución o algo más consciente o whatever, el ser humano va a seguir siendo diferencial en casi todos los sitios. Pero el rol, ¿no? Y ligado con la noticia que tú decías justo antes, Frankie, ¿no? Que lo hagan, sí que hay un cambio del rol de las personas, ¿no? A roles donde tengo un punto más creativo y otros aspectos. No sé cómo lo veis vosotros. No recordaba haber dicho eso, pero bueno. Me llamaba la atención porque hay un punto en el que dice que los que realmente se tienen que acojonar son los que crean los efectos especiales, ¿no? Básicamente, al hilo de lo que decías, la automatización de procesos y todo eso. También comenta que los que, bueno, que no le va a afectar al arte, que le va a afectar a, como dice, craftsmanships, a los artesanos, ¿no? Que a los artesanos sí les va a afectar, pero que los artistas son otra cosa distinta. Hablaba la diferencia entre artesanía y arte, ¿no? Que decía que el arte consistía en saber cuándo parar de hacer, que no sé si es así o no. Pero bueno, si lo dice Batman el bueno, pues entonces todo lo... Desde luego, ChatGPT no sabe cuándo parar. No sabe, efectivamente. En conclusión, ChatGPT no sabe cuándo parar. Pero a mí claro, me también hace gracia esto, lo de saber cuándo parar, porque justo lo ha dejado con su mujer, ¿no? Con la J-Lo. con J-Lo. A lo mejor es que es arte porque ha sabido cuándo parar. Eres un artista. Pero también le veo como que es muy partidista y está muy sesgado, que también tiene sentido, y viene a decir que lo que no vas a poder reemplazar tampoco es a los actores. Es decir, su puesto de trabajo lo tiene cubierto, si quieres ser director también lo tiene cubierto, ahora el que vaya a hacerte las naves espaciales y las explosiones es el que lo lleva un poco crudo. Sí, pero bueno, por otro lado, eso sería el desempeño que pudiera tener él, pero por otro lado, él tiene una visión de abrirle la puerta a gente que no es del tier 1 del show business, que es al que él pertenece. Es decir, él podría querer vender su negocio y su culo y está diciendo, no, esto lo bueno que tiene, a mí me parece una visión muy positiva, ¿no? Porque dice, lo bueno que tiene es que esto va a permitir que mucha gente que hace una película es una cosa carísima, ¿no? O sea, la gente en su primera película, hay muchos casos, pierde su casa, ¿no? La casa que heredó de sus padres y tal, pues la pierde por hacer el proyecto de su primera película, que es una película de mierda normalmente, y una de cada muchísimas, pues tiene éxito y ese director, o lo que sea, o ese realizador, pues consigue medrar en el negocio. Lo demás, pues se tienen que retirar o dedicarse a cosas más técnicas. Y de lo que está hablando es de esto, la parte buena que tiene y lo que tenemos que abrazar es que esto va a conseguir que se pueda hacer contenido de una forma mucho más sencilla y se van a oír muchas más voces, ¿no? Que eso siempre es bueno. Y cuando habla de que no va a poder sustituir a los actores, también lo expresa de una manera que a mí me gusta, ¿no? Porque él dice, la inteligencia artificial no está ahí, ¿no? Es decir, ahora mismo lo que ocurre en una sala con unos actores ensayando y tal, que emergen ciertos comportamientos y tal, eso ahora, él dice ahora mismo. Claro. Tampoco está cerrando la puerta a que mañana puedan pasar otras cosas, ¿no? A que uno de los actores pueda ser un robot o cosas por el... No hacer de robot, sino que lo sea de verdad o cosas por el estilo. Pero una visión realista, ¿no? Es decir, mira, ahora mismo no te flipes. Pero sí que es verdad que como se le ocurren, ahora mismo hay muchas cosas que se hacen a manubrio de una forma carísima y que eso, vamos, hay una posibilidad real de que deje de ser así. Y entonces, a la mierda. Más de uno seguramente diría que el propio Ben Affleck como actor es un robot, pero bueno, ese es otro tema que podemos dejar también de lado. Sí, pero la verdad que sea él quien haya dicho lo de la magia que pasa, o sea, bueno, da para cara B también. Yo tengo que reconocer que a mí, no es que me guste como actor, pero es un tío que me llena la pantalla, por decirlo así, que son dos cosas distintas, ¿no? Pero esto creo que entronca bastante con lo que hemos hablado alguna otra vez, quizá un poco de pasada, y hemos dicho que tenemos que dedicarle a un programa, que es el tema de los videojuegos, ¿no? Y cómo a lo mejor no se sostiene ya tener películas tan caras, igual que no se sostiene ya tener videojuegos que sean tan caros por el tipo de consumo que se hace. Estos días Apple
decía que va a empezar las series y las películas que produce para Apple TV, va a empezar también a licenciarlas a otras televisiones en abierto. ¿No? Están buscando todas nuevas formas porque todo esto es carísimo. Entonces, claro, en el momento en el que esto se pueda abaratar, el escenario cambia, efectivamente. Yo lo que tengo, claro, que lo llevo pensando últimamente bastante tiempo, es cada vez es más fácil y más barato hacer cosas, productos, marcas, películas, whatever. Podcast, pero cuanto más barato es producir el producto final, más caro es venderlo. Al final, las industrias que al final van a ir capitalizando cada vez más son todo lo que tiene que ver con la promoción de los productos. Porque es curioso, ¿no? Pero lo que antes era al revés, porque antes era muy al inicio, ¿no? Muy caro producir un producto, pero muy fácil venderlo, porque hace 40, 50, 60, 70 años, pues es que, joder, no había gran cosa y cuando había algo interesante lo comprabas. Pasamos al revés, ¿no? Lo vamos transformando en cada vez hacer cualquier cosa que quieras es más fácil, pero lo que va a ser muy complicado y cada vez más caro es la atención, bueno, la atención de la gente, cómo narices llegó ahí. O sea que merece la pena focalizarse ahí. Sí, bueno, Attention is all you need. es buen enfoque. Creo que las economías de escala al final funcionan así, ¿no? Y si esto lo favorece, el hecho de que haya muchos más players, pues al final se va a convertir en un mundo de un montón de nanitos y luego habrá unos gigantes que pueden ser los especialistas en que tus productos lleguen a la gente, ¿no? Que se quedarán con todo. Está bien esa visión. Y hay que ver la IA, qué impacto tiene ahí. A mí a lo que me recuerda es al mundo del open source, ¿no? La revolución que tuvo lugar en su momento, ¿no? Bueno, en tiempos hacer software era una cosa reservada a unos pocos. Hacerlo no, pero venderlo. y de repente eso cambió. Y cambió el mundo. O sea, avanzamos muchísimo, ¿no? Y ahora ya se lo pides a la IA y te hace el software la IA. O sea que, Ya, claro. Entonces, bueno, está muy interesante. He escuchado a Ben Affleck. Sí, que por cierto, tiene más emoción lo que cuentan en el vídeo este. O sea, lo cuentan con más emoción que las pelis. Te dice, pero cabrón, pero sí. Porque las pelis deciden no soltar. No hacerlo. Claro, es la clave de todo. Pues nada, hasta aquí hemos llegado en nuestra cara A. Vamos a pasar ahora a la cara B, que podéis escuchar, ya sabéis, en nuestro podcast oficial de la tertulia de AI Hackers, en tertulia.mumble.io. Suscribiros, que también os llega una newsletter y vamos a hablar un poquito con Juan de SEO. Así que nada, nos vemos ahora en la cara B. Hasta ahora. Hasta ahora. Ahora.